No. Pero todavía no. Te digo que da 10 o 15 minutos. Ay, voy a hacer. Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas Bien, tardes. gracias. ¿Y usted? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Cuarentena. Ja. Sí, ¿Ustedes todo bien? ¿Qué tal el fin? bien, gracias. Qué bueno. Pues bueno, son las 12:10 y vamos a comenzar, ¿ok? De nuevo, como todos los lunes, de preferencia, me gustaría a mí que sea el día que podamos resolver dudas, preguntas, observaciones en general para lo del examen del miércoles, ¿ok? Obviamente los califiqué, hubo algunos como, bueno, me preguntaron varias personas de por qué cierta calificación, por qué cierta respuesta. Entonces, bueno, lo que quiero que hagamos hoy es resolver el examen para que si alguien tiene alguna duda, sugerencia, por favor me lo hagan llegar y luego no me estén reclamando de por qué me calificó mal, ¿no? Es como un asunto de que pues entre todos lo resolvemos, entre todos lo explicamos y aquí es cuando se surgen las dudas y cuestiones, porque bueno, también se me satura mi correo, tengo muchas cosas que hacer y no es por ser mala onda, pero prefiero que los asuntos de clase se vean en clase. Obviamente, si es necesario, están abiertos los mensajes y todos y yo con mucho gusto lo puedo ver, pero no se vale que algo que ya se vio me estén preguntando, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, bueno. Entonces, a todo mundo le llegó el examen. Como saben, lo reviso, lo califico, lo subo a Virtuami y se los mando por correo. Si no les llegan, por favor, chéquenlo, porque yo estoy tomando el correo que ustedes tienen en Virtuami. Entonces, chequen el correo que agregaron a Virtuami porque ahí es donde yo se los mando. Entonces, por favor, si a alguien no le llegó, díganme para que lo vuelva a buscar y se los reenvíe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el asunto del examen, por favor. Y la primer pregunta que era, ¿a qué se refiere el término propiedades de diseño no inteligente? A ver, un voluntario que le haya puesto el punto completo, que me lo diga. Roberto, Yo, por favor. profe. Perdón, Ivette, creo que levantó primero la mano Roberto. ok, La que viene te toca, ¿vale? sí. Ok, dime Roberto, ¿cuál es la respuesta número 1, por favor? Hola, profesor. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, yo puse que eran caracteres que no han tenido una evolución, es decir, un cambio proporcional al resto de los caracteres eh, eh, que se pueden decir que sí han evolucionado inteligentemente, entre comillas, ¿no? De un organismo. Básicamente se refiere a aquellos caracteres que no están evolucionando igual a los demás caracteres y en proporción al individuo. Y Exacto. justamente venía ejemplo, ¿no? La pelvis de la mujer en relación al tamaño del cráneo, ¿no? De que no han Exacto. evolucionado, no ha evolucionado como se debe la pelvis, ¿no? Y mencionaban también otros ejemplos. En este artículo se refería mucho como a asuntos de salud, ¿no? Entonces era un asunto meramente de que, bueno, sabemos y ya lo habíamos visto en otros artículos y en la clase pasada que tenemos una historia evolutiva. Entonces la mayoría que nada más puso debido a una historia evolutiva se me hizo como que algo poco a la respuesta. Entonces tendría que ver, como tú lo mencionas, un asunto de esas características, esas propiedades que nosotros hemos venido acarreando y aparentemente no tienen un fin.
pero sí tienen un fin al menos con respecto a la salud, y tú lo mencionabas con el aspecto de que a veces no hay correlación con el crecimiento de la cabeza con la pelvis de la mujer, o bien el asunto del vómito y la fiebre, ¿no? ¿De acuerdo todos? Sí. O sea, características tal cual, dice, propiedades de diseño no inteligente. Parece que no tiene una inteligencia ese diseño, sin embargo, tienen un porqué, ¿no? El hecho de que tengamos fiebre es algo que puede ser contraproducente para nuestro cuerpo, porque aparte de matar a las bacterias, pues también nos está matando a nosotros, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Todos de acuerdo? Si les digo, si a alguien le puse mal esa, pero creo que todos tuvieron un punto o punto 5, díganmelo. Les puse algunos puntos 5 porque nada más pusieron historia del pasado evolutivo. Y bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces quería que abundaran tal cual el artículo pone ejemplos, por qué se le llama no inteligente, entre otras cosas, pero creo que la mayoría lo tuvo bien, ¿vale? Si hay dudas, por favor, díganmelo, chicos, a mí me interesa que las tengan bien, porque ojalá y no, cuando se vayan a uno de recuperación, pues tengan al menos donde estudiar, ¿ok? Bueno, la siguiente pregunta, ahora sí te toca, Ivette, por favor. ¿Qué es la medicina personalizada? Es la asociación de genotipos humanos a determinadas enfermedades, con lo cual el médico puede prescribir los medicamentos y las dosis idóneas para cada individuo basándose en rasgos genéticos y idiosincrasia. Sí, perfecto. Hasta me acuerdo que en el artículo todavía no está bien desarrollado esto, o sea, sí se ha hecho en casos de cáncer de mama, y creo que para papiloma humano se hace este tipo de avances científicos. Sin embargo, también es un riesgo, o mucha gente no lo quiere hacer, que hagan su mapeo genético porque, ¿se acuerdan el por qué? Sí, estaban hablando de posible discriminación respecto al a tu genoma, entonces la gente no quería proporcionar esta información. Oye, Néstor, se está Creo cortando, que, se corta tu justo, no querían señal. proporcionarla para una posible discriminación con respecto. Sí, ¿será posible de que puedas quitar tu video? Porque no te escuché bien, como que se cortó. Entonces, a ver, ahora sí dime para ver si era eso o no, por favor. Hablaban acerca de una posible discriminación respecto a la información genética que se obtuviera. Claro. Sí, era un asunto meramente eso, de discriminación, ¿no? O sea, obviamente ya teniendo un mapa genético, podrían ver las empresas posiblemente enfermedades que ibas a tener, y iba a ser cuestión de o no, que no te contrataran o bien que te corrieran, ¿no? Muy bien, gracias, Néstor. Igual y lo que podemos hacer es, para que yo también los vaya conociendo, cuando alguien quiera hablar, intenten poner su cámara y si se corta la quita, ¿no? Pero también porque ni los conozco, la verdad, chicos. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué mide la heredabilidad de un carácter? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Hay caracteres que dependen del entorno o que se heredan a través de nuestros padres, y la heredabilidad de un carácter se mide de 0 a 1, donde 0 significa que no tiene nada que ver genéticamente y 1 es que está totalmente determinado genéticamente, y la mayoría de los caracteres no tienen ni 1 ni 0, sino es un punto intermedio entre ambos factores. Sí y no. Sí, por lo de los genes, pero no por lo demás. Alguien que la tenga, Yo, profe. a ver, dime, Darren, por favor. Bueno, puse que mide el rasgo en el que varía la población como resultado del efecto aditivo de los genes. Tal cual, ¿no? O sea, se miden cómo van variando los rasgos en una población debido al efecto aditivo de los genes. Perfecto. ¿Escuchaste, Néstor? Sí. O sea, no menciona cosas del ambiente ni nada, simplemente es ver cómo está variando un rasgo
tamaño, color, lo que sea, pero resultado de la adición de genes, ¿vale? Ok, la que viene es, ¿cómo es que los pájaros grandes adquieren esta talla? Por fortuna la mayoría la tuvo bien, pero hubo otros como que no, voy a tener que ser más específico porque ellos intentaron abordar los ejemplos que mencionaban con los pinzones, de que, o sea, la parte de que sequías, lluvias, no quería todo ese choro. ¿Quién? Muchos lo tuvieron bien. ¿Alguien que me pueda dar esa respuesta? Yo, A ver, Avi. bueno, yo le puse debido al conjunto particular de genes que heredan de sus progenitores y Ajá. debido a las condiciones favorables que experimentan durante su vida temprana, mientras crecen para alcanzar su desarrollo definitivo. Claro, es lógico, ¿no? O sea, esto es un ejemplo en las aves, pero se tira en lo general a todos los organismos para que lleguen a su media o a su fenotipo indicado, pues tiene que ver mucho, una, por los genes, obviamente, y la otra, por el ambiente. No es lo mismo que yo que yo contenga los genes de unas personas altas, pero no me alimente bien, tuve un accidente, etc. Entonces, en partes por los genes y en parte en el desarrollo de ti, ¿no? Ok, muchas gracias, Avi. La que sigue aquí fue donde hubo mucha confusión y solo hubo 3 personas que en realidad respondieron lo que tenían que haber respondido, no tal cual lo que decía el artículo. Aquí fue donde me reclamaron, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué pregunta es primordial para saber por qué algunos leones no tienen melena? Sí, al principio se las puse mal porque no hubo esa cosa que yo quería del método comparativo de los caracteres. Entonces, se las puse bien, o sea, el asunto, se las puse bien cuando ya vi bien el artículo y sí, el artículo decía, ¿por qué los leones tienen melena? ¿No? Lo mencionaba como para abordar la pregunta de por qué los leones de Sabo no tienen melena. Hay que saber por qué los leones tienen melena. Sin embargo, hubo una persona o 3 personas que en realidad dieron en el punto, creo que fue Víctor, y no me acuerdo quién más, que dijo tal cual. No sé si esté Víctor por ahí. ¿Está Víctor? Creo que ni está. Total. Sí, Víctor, creo que te lo puse en amarillo. ¿Cuál era? Me gustó mucho cómo lo pusiste. ¿Me puedes decir qué pusiste? Ok. O sea, no me avientes, pusiste varias cosas, pero lo primero, ¿qué fue lo que te tuviste que haber preguntado? Vamos a dar la pregunta de para qué. No se te escucha nada. Está muy cortado, Víctor. Pero bueno, alguien más creo que la puso. No se te escucha, Víctor, perdón. Pero el asunto o la pregunta, que por eso al principio se las puse como mal, es ¿para qué sirve la melena? Tal cual. O sea, no es que ¿por qué los leones tienen melena? No, más bien la función de la melena. Eso era lo que yo quería que respondieran. Pero bueno, me acaté a lo que decía el artículo y por eso es que les volví a reenviar el examen, ¿ok? Profesor, entonces respecto a esa pregunta, a mí también me la podría, bueno, podríamos verlo al último de la clase, porque a mí, bueno, basándome en que lo de la pregunta que pusieron de por qué los leones tienen melena, yo también la puse bien. Bueno, más bien, yo también puse esa pregunta. Entonces, más que para revisar si, como me comentó que iban a ponerla bien, porque a mí me sigue apareciendo mal. Ok, Ivette, mándamelo porque te digo que volví a bajar los exámenes y volví a Sí, de hecho me llegó el examen otra vez cuando puso, creo que va de nuevo o algo así. Ajá, exacto. Pero seguía con la misma calificación. Ok, lo checamos porque si en esa te puse 1, hubo otra donde te confundiste porque obviamente dije, bueno, me vi laxo, entonces me voy a ver más
exigente en calificar y ya no va a ser 0.5, va a ser 0. Entonces, chécalo bien. Si esa tiene 1, fíjate en las otras, por favor, porque una de esas puede haber bajado. De hecho, tiene 0. A ver si lo estoy revisando aquí. Ok, por favor, mándamelo de nuevo para que te corrija eso. Si alguien más... ¿Cuál era la respuesta? La respuesta que tenían que haber puesto era ¿cuál es la función de la melena? Pero bueno, porque recibí algunas preguntas, sugerencias de por qué les había puesto mal si en el artículo decía tal cosa. La respuesta correcta tendría que haber sido ¿por qué los leones tienen melena? No específicamente los de Sabo, sino ¿por qué los leones tienen melena o cuál es la función de la melena? ¿De acuerdo? Si alguien tiene esas dos respuestas y yo les puse 0, díganme. Pero no se vale que si le pusieron ¿por qué los leones de Sabo tienen melena? Eso no. Solo es ¿por qué los leones tienen melena? O ¿cuál es la función de la melena? ¿De acuerdo? Ok, Si se yo lo se envió las... por correo, ¿verdad, profe? Sí, chécalo por favor. Y también chequen que la calificación que les di en el examen va de nuevo, corresponda con la calificación que tienen en Virtuami, ¿va? Gracias. Sí, por favor, si ven que les estoy calificando mal, díganme. El asunto no es de que les dé pena o algo. Díganme y lo resolvemos porque yo también tengo muchos errores. En este caso fue ese que dije, bueno, tienen razón, es tal cual el artículo. Pero les digo, como si hubo 3 personas que razonaron esa parte de la función de la melena. En realidad era eso, no tanto los leones con melena. ¿Ok? Profesor, a mí mi examen me lo envió sin las calificaciones. Bueno, sí tiene la calificación, pero no sé cuál está bien y cuál está mal. Tiene que ser el último que te envié que dice va de nuevo el examen. Sí, Ese, de hecho por nada favor. más me envió uno a mí que me llegó ese de va de nuevo el examen. Chécalo, porque hay unos de que los estuve de nuevo calificando y como vi que no cambiaron su calificación porque les haya puesto el punto, ya no se los volví a enviar. Pero Bueno, si tienen dudas, mándamelo de nuevo y lo checo, ¿ok? sí, gracias. Vale, gracias. Sí. Compañera, bueno, a mí lo que me pasaba es que no sé si te pase a ti, pero a mí cuando yo lo checo en mi celular, ahí no aparecen como los cuadros de observación que pone el profe. Hasta que lo checo en mi computadora ya me aparecen todos. Sí, Ah, vean ok. eso. Sí, Entonces sí voy a tienes checar que en la abrirlo. compu. Sí, por Ok. favor, no solo lo pongan en vista previa, sino ábranlo porque ahí viene el punto o el 0.5 que les califico por pregunta, ¿ok? Ah, ok. Sí, Vale. gracias. ¿No? ¿De qué? A ver, entonces, la 6. ¿Qué es el método comparativo en la evolución biológica? Creo que la mayoría la tuvo mal, pero hubo unas que me sacaron de quicio porque muchos pusieron, o si fue en este caso, ponían cosas de filogenia, que digo, bueno, eso que tiene que ver, nunca mencionamos el método comparativo con la filogenia o que nos ayuden a ver filogenias, entonces, no. Por favor, razonen un poco esa parte. ¿Y quién me puede decir qué es el método comparativo en la evolución biológica? Yo, Ok, dime, Ivette. profesor. O Luisa, te toca la que viene, ¿ok? Una, pues, al menos de la que viene, Luisa. Sí, Ahorita va. dime, Ivette. Bueno, yo puse que es un método para inferir el significado adaptativo de una característica de una especie. Y para realizarlo necesitamos comprobar que las especies han evolucionado y a su vez sacar una hipótesis evolutiva, que esta se saca comparando cientos y cientos de especies con la finalidad de saber si una característica adaptativa ha surgido por evolución o por otra razón. Y un ejemplo puse comparar los picos largos y los delgados. Igual y fue demasiado, Ivette, porque qué cosa no ha surgido por evolución? O sea, creo que te la puse bien, obvio, pero sin embargo hay que resumir esa parte, ¿no? Decir, es un método que nos ayuda a saber por qué cuál es la función de cierta característica adaptativa, simplemente, ¿no? Igual y Ok. eso de ver de saber hipótesis evolutivas, sí, también se las puse bien que en el que haya puesto para saber o deducir hipótesis evolutiva, pero en este caso lo que tú pusiste es para saber si hubo evolución o no.
no sé qué carácter o qué otra teoría te diga ahorita de que las cosas no han surgido por evolución. Pero bueno, alguien que se la haya puesto mal y que me quiera decir por qué o que la quiera leer y vemos el por qué se la puse mal. Mientras hayan puesto método para deducir el significado de ciertas características o para llevar a cabo hipótesis evolutivas, no importa cuándo, se lleva a cabo comparando especies, claro, posiblemente no tenemos tantas especies y no tienen que ser cientos, pero el chiste es comparar especies para deducir cierta característica, ¿ok? Yo le puse, ¿Te la puse mal, Abby? bueno, es que como estoy en el teléfono, no sé. Ah, Bueno, ok. yo le puse método para inferir el significado adaptativo de una característica, comparar especies para plantear o probar hipótesis evolutivas. Te la tuve que haber puesto bien porque vienen las palabras que quería, ¿no? Ah, bueno. Ok. Está bien. ¿Alguien? ¿Pregunta, duda? ¿No? Ok. No, Vale. La que sigue. Aquí sí va a haber, por favor, 8 participantes. Menciona 8 evidencias de la evolución y explícalas. Hubo gente que o no explicó una, solo la nombró, o bien no la respondieron. Entonces, me vi flexible en el asunto de también si ponían evolución empírica y el por qué evolución artificial y el por qué tal cual la palabra, no nada más un ejemplo sin saber qué están poniendo. Entonces, a ver, Ivette, dime una evidencia de la evolución y explícala. Una sería el registro fósil, porque Ok, bueno, a través de los fósiles se puede ver características intermedias o transicionales entre especies. exacto. Hubo alguien que puso transición, traslación de especies, algo así, y me quedé así de cómo. Eso va dentro de los fósiles al caso, ¿no? Entonces, rechéquenlo, por favor. Gracias, Ivette. Entonces, una es el registro fósil porque podemos observar cómo algo de evidencia de cómo eran los organismos en el pasado y cómo se ha transformado ahorita y posiblemente dentro de los fósiles podemos ver como el asunto del por qué la ballena y el hipopótamo están relacionados. Resulta que en su intermedio, entre estas dos especies, ancestros en común, fueron modificando ciertas características de los huesos, ¿ok? ¿Quién me dice otra? Va una. Yo, Ah, sí, cierto, Luisa, perdón, dime. sí, gracias. Sería la embriología porque muestra el evidente parecido entre los estadios más tempranos entre embriones pertenecientes a diferentes grupos emparentados. Por ejemplo, todos los embriones de vertebrados muestran un gran parecido entre sí en las primeras etapas de su desarrollo. Sí, exacto. La embriología porque por las etapas de desarrollo podemos ver cómo cosas que posiblemente no están emparentadas resultan estar emparentadas a cierto estadio de su crecimiento o viceversa, ¿no? Entonces, es una evidencia de la evolución por ver los estadios tempranos del desarrollo de un organismo. Ok, gracias. ¿Otra? Van 2. La Yo, biogeografía. Ceci. A ver, Daniel, perdón, ahorita te sigue tú, Celsin. Dime, Daniel. La biogeografía Ok, ¿por son las qué? especies relacionadas con adaptaciones distintas al entorno u especies que no están relacionadas con adaptaciones similares a su entorno. Sí, claro, es una herramienta y es una subciencia que se encarga de estudiar la diversidad o dónde se encuentran los organismos vivientes. Entonces, gracias a eso podemos nosotros ver cómo es que cosas que no están muy lejanamente se parecen demasiado o cosas que están cercanamente difieren. Entonces, es una manera de decir de que existe evolución, ¿ok? Bueno, gracias, Daniel. Ahora sí, Celsi, van 4, dime la quinta. Ya dijeron embriología, biogeografía, Ya, registro fósil ya. ajá. Ah, yo voy la cuarta. Estructuras vestigiales. A ver, ajá.
Porque forman una de las evidencias de evolución debido a que son partes del cuerpo que se han visto reducidas o perdido su función original durante el proceso de la evolución de una especie. Sí, exacto. Es como también la historia evolutiva que cargamos, ¿no? Las estructuras vestigiales. Pusimos de ejemplo el apéndice, pusimos de ejemplo el coxis, o bien en las ballenas que todavía tienen una pelvis como de cierta manera como si pudieran caminar, ¿no? Pero no es una estructura vestigial que nos dicen que su ancestro en común caminaba por la tierra. Ok. La quinta. Gracias, Elsin. ¿Quién me dice otra evidencia de la evolución? Yo Ok, dime, Darren. puse moléculas, que todos los organismos vivos tenemos ARN y ADN. Sí, las moléculas y en específico el ADN y el ARN es algo que compartimos todos los seres vivos. Hay que quedar claro que no todos los seres vivos tienen siempre ADN. Yo creo que los virus están vivos nada más porque tienen moléculas autorreproducibles. Entonces, mientras hayan puesto moléculas tal cual, se las puse bien ADN, ARN, algunos pusieron aminoácidos, entre otras cosas. ¿Alguien puso biología molecular? No, la biología molecular es una ciencia todavía de la biología y es una herramienta para obtener varias cosas, ¿no? Y no tal cual la biología molecular como hubiera sido la biogeografía, ¿ok? Entonces, van 6 me parece, ¿no? ¿Quién me dice la séptima? Tania, por favor. Yo puse lo de la homología, que explica aquellos caracteres heredables que provienen de un ancestro en común. Sí, exacto. Hay características, o también alguien por ahí me la puso y me gustó porque pusieron que cierta herramienta nos ayuda a ver homologías. Entonces, claro, la homología o los caracteres homólogos son una evidencia de que ha habido evolución porque vemos cómo esos órganos, esos caracteres se han ido transformando para posiblemente adquirir otra función o la misma esta función modificada, pero provienen de un ancestro en común. Gracias, Tania. Otra, que vendría siendo las 7. Alguien que no haya participado, por favor, que me diga otra evidencia de la evolución. La analogía. Las analogías. ¿Por qué analogías, Lorena? Porque son las estructuras que tienen funciones similares pero no comparten el mismo origen. Sí, exacto, que han surgido aleatoriamente o más bien en diferentes ancestros en común, pero concuerdan con ciertas funciones. Es lo que nos pone a pensar cómo es posible que cosas que no tengan un origen en común tengan la misma función. Entonces vemos cómo ha habido cambios, vemos cómo hay adaptaciones y cómo los organismos están formados por su entorno o por los genes o por deriva génica u otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y la última, ¿quién me la dice? Bueno, hay más, pero bueno, 8, ¿no? ¿Quién me dice una más? A ver, Avi, de nuevo, sí, si nadie participa, por favor. Bueno, yo puse la de biogeografía, que es de... Otra, esa biogeografía ya la dijo Daniel. Ah, sí, perdón. Homoplasia. Homoplasia es analogía. ¿La selección artificial? Profesor, la de órganos Néstor, perdón. Néstor no ha participado, entonces dime qué dijiste, Néstor. Dije la selección artificial. ¿Cómo? A ver, ¿perros? ¿por qué la selección artificial? Porque justo al cruzar diferentes perros con una misma característica se logra potenciar esa característica y eso es una muestra de la evolución.
Explícamelo bien. ¿Cómo que potenciar? Pues no sé, o sea, por ejemplo, cómo pasaron de los lobos a los pugs, a partir de la relación que tuvieron con los humanos. O sea, que no fue totalmente algo que se dio de manera natural, ¿no? Porque fue influencia nuestra, pero a la vez es una muestra de la evolución. Ujú. Ok, de acuerdo. La selección artificial como ejemplo, ¿no? El hecho de nosotros artificialmente seleccionar características de una especie, el ejemplo, el maíz, de pasar de ser el tío simple con una espiga de este vuelo a pasar a tener lo que tenemos, la mazorca, ¿no? Entonces, otro ejemplo es en la vida actual, ¿no? Cómo seleccionamos ciertos organismos y reproducimos esos organismos para obtener esa característica a beneficio nuestro, ¿no? Ok, creo que ya son las 8, pero si alguien me quiere decir otras porque faltan, creo que había dicho, hay alguien Luisa creo que era una, no sé si va a ser la misma, si es la misma, mejor no, pero si alguien tiene una más adicional, porque todavía hay como 2 adicionales que podían haber puesto, que me la diga. La anatomía, Exacto. ¿Por qué la anatomía, Tania? Como herramienta. porque pues se estudian las diferencias y las semejanzas de las estructuras morfológicas de los organismos. Claro, por ahí hubo alguien que puso, que no está mal, que creo que se la puse bien, de que puso anatomía, y la puso tal cual porque por la anatomía podemos relacionar caracteres, órganos, lo que sea, y ahí podemos ver también las homologías y homoplasias. Entonces, se las tuve que haber puesto bien, ¿vale? Gracias, Tania. Bueno, ya para no llevarnos más tiempo, si hay dudas, díganmelo ahorita con respecto a su examen. Si creen que se las califiqué mal, también díganme. Y si se las califiqué bien y están mal, también díganme. También se vale, ¿ok? Que a quien no le haya llegado el examen, por favor, mándenme un correo para que yo vuelva a buscar su examen, ¿ok? Y también chequen que si les llegó el examen, corresponda con su calificación a Virtuami, ¿ok? Sí, sí, profesor. Ok. ¿Vas a decir algo, Avi, o tienes levantada la mano porque... Ah, no, perdón. Ah, ok. Bueno, ya, gracias. Ahora, si no hay dudas, ok, o si sí hay dudas, díganmelo por favor por un correo o demás, ¿vale? Bueno, ahora sí, ¿se acuerdan que vimos el miércoles pasado? Vimos 2 cosas, bueno, 3 cosas importantes. Vimos los caracteres homólogos. Vimos que son... Ajá, que vimos es un carácter homólogo, ¿no? vimos las homoplasias Ok. y bueno, son como herramientas que ayudan a la homoplasia, como bueno, lo que es la convergencia evolutiva, la regresión evolutiva, vimos el mimetismo, los tipos de mimetismo que hay, y también vimos los registros fósiles, y en ellos vimos lo que es lo del equilibrio puntuado y el gradualismo. Filético, ¿no? Ok. Sí, vimos en general qué es homología, qué significa homología tal cual la palabra. Vimos por qué decimos de que ninguna característica ha descendido de la nada, que todo está ligado en algún momento de la historia de la vida. Y vimos ejemplos o vimos qué nos ayuda o qué herramientas nos ayudan a saber si un carácter es homólogo o tiene homoplasia. ¿Quién me dice qué herramientas o cómo podemos saber cuando un carácter es homólogo o es homoplasia, análogo en este caso? Ivette, de nuevo. Perdón. No, está bien, si nadie participa, adelante. Yo tenía que es viendo si su distribución en su árbol filogenético indica continuidad de un avance en un ancestro. Sí, vimos a la filogenia como una gran herramienta para saber si hay homología debido a que
si el ancestro en común y todos sus descendientes comparte ese carácter, tal cual lo dice la definición de homología, es un carácter homólogo, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos? Al menos díganme otras dos. Alguien que me diga otra herramienta para saber cuando un carácter es homólogo o no es homólogo. ¿La embriología? La embriología. Otra, ok, gracias. Falta una. ¿La anatomía? Exacto. Embriología, anatomía y filogenia, ¿de acuerdo? Entonces, también vimos bueno, aunque no es lo opuesto, también hay ciertas características que tienen grados de homoplasia o son análogos a algo. ¿Por qué? No tanto como una herramienta, sino ¿por qué surgen las homoplasias? ¿Por qué? Sí, ¿cuál es el medio para que surjan homoplasias? Había tres cosas que nos hacen decir que son homoplasias o por qué surgen las homoplasias. ¿La convergencia evolutiva? Ajá, ¿qué otra? ¿Las regresiones evolutivas? Ajá. ¿Y el paralelismo evolutivo? Ajá, paralelismo y una última apocalipsis. El mimetismo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, gracias. Era como a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada. Y bueno, también vimos el asunto de las diferencias del gradualismo filético o gradualismo contra el equilibrio puntuado. ¿Quién me dice una diferencia? ¿Quién me dice la diferencia? Yo, ¿No? Ya, a ver, dímela, Ada. la diferencia entre gradualismo y equilibrio puntuado es que el gradualismo son cambios graduales y lentos, mientras el equilibrio puntuado tiene un ancestro común y el cambio es espontáneo, ¿no? Sí, son cambios espontáneos, rápidos, sin que tenga que ser poco a poco, poco a poco. El por qué se da el equilibrio puntuado, pues bueno, es toda una base de discusión, porque pudo haber sido por una mutación, pudo haber sido porque no hay un registro fósil o bien extinciones masivas y queda un ser viviente. Hay muchas explicaciones, pero bueno, está entendido el concepto de esas diferencias. Ok, gracias. Ahora bien, pues bueno, terminamos de ver como el capítulo 2, que era como la teoría evolutiva como hecho, teoría y hecho tal cual. Y ahora vamos a pasar a lo que es el capítulo 3, que el cual es microevolución. Y vamos a intentar ver el día de hoy algunas fuentes de variación y recombinación, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar. Ya empezamos, les digo, a ver el asunto ahora de la evolución y la microevolución. ¿Se acuerdan a partir de cuándo surge este asunto de la microevolución? Ya lo mencionaba Darwin, lo dijo Lamarck, lo dijo Aristóteles. ¿Se acuerda? ¿O sí? ¿Cuándo comenzó a verse este asunto de la microevolución? Bueno, el asunto de la microevolución comienza con la síntesis moderna de la evolución. Es decir, cuando ya empiezan a haber asuntos con gracias a lo que Mendel mencionó como los genes o bueno, con lo que Watson y Crick descubrieron, que es la molécula de la herencia, entonces los evolutivos o los biólogos empiezan a ver que la evolución
no es solo selección natural, sino que influye. Hay muchas cosas como las mutaciones y el grado de medir si hay evolución o no, tiene que ver ya con cosas meramente moleculares. Es decir, ahora la evolución se mide gracias a la microevolución por cuestiones moleculares, cosas que posiblemente no se ven reflejadas, como lo había dicho parece que Kimura, el asunto de la teoría neutral, es decir, muchas mutaciones o cambios en el ADN no siempre se ven reflejados en el fenotipo, entonces, pero si lo hay, estamos hablando de que sí hay evolución aún así, ¿ok? Entonces, para entender cuestiones de la microevolución hay que saber, en primera, a qué se refiere el término microevolución. Es meramente la evolución al nivel genético, a veces es llamado microevolución, o bien es el cambio en el material genético en una población, ¿vale? Es lo que les comentaba, la evolución tiene que ver con las poblaciones, no con los individuos. Entonces ahora, no solo los caracteres o la morfología externa está cambiando, también vimos de que hay una jerarquía de selección. Si yo cambio en mi fenotipo, significa que está cambiando mi genotipo y por ende en una escala menor hasta llegar a posiblemente hasta átomo, pero lo vemos desde el asunto de genes, cromosomas hacia arriba. Entonces, la microevolución es el cambio en el material genético o es el estudio al nivel genético de las poblaciones directamente en la evolución, ¿ok? Parte importante de que el estudio de la microevolución hasta ahorita esté muy bien desarrollado y sepamos varias cosas en general para el ser humano es porque en el 2001, independientemente, se pudo secuenciar el genoma completo del ser humano. Uno de este genoma salió publicado en la revista Nature por el consorcio tal cual de la secuenciación del genoma humano. Y el otro, en el mismo año, no sé si en el mismo mes o día, salió en la revista Science por una compañía privada el genoma humano. Entonces, posiblemente se vieron diferencias, posiblemente no. Y si hubo diferencias es cuando las personas o la gente empieza a deducir más y a saber más sobre cómo funciona el genoma, al menos en el ser humano. Se vieron, obviamente, huecos en la secuenciación. Aunque hayamos tenido secuenciado todo, se dieron cuenta de que hay genes que todavía no se conocen su función. Entonces, parte de la secuenciación de un organismo es saber qué genes están ocupándose y cuáles se sabe su función y cuáles no. Otra cosa que nos ayuda a saber el asunto de la secuenciación y en este grado la microevolución es la historia evolutiva. Gracias a que conocemos el genoma humano, sabemos una historia evolutiva. Y gracias a eso es porque muchos de los fármacos y demás otras cosas primero se estudian en ratones y no en otros organismos. ¿Esto por qué? Porque se dieron cuenta de que parte del genoma humano, aunque ya se hacía antes, estamos compartiendo una gran cantidad de genes, genomas con otros organismos vivos y entonces también podemos saber más de la historia evolutiva de ciertas cosas. Otra cosa que también nos ayuda a saber la secuenciación del genoma es poder comparar historias evolutivas en diferentes organismos. Es decir, ahorita ya se tienen secuenciados muchos organismos, pero de los más importantes que ya se habían secuenciado antes del ser humano era Arabidopsis thaliana, que es como una base para estudiar las plantas, o es el modelo de experimentación en plantas. Drosophila melanogaster, para el caso de, pues ya organismos invertebrados principalmente, y en bacterias por Escherichia coli. ¿Alguien sabe cuál es el que se utiliza, qué genoma es primordial para utilizar estudios en hongos? ¿No? No. ¿No es Saccharomyces? No. Creo que es Saccharomyces. Creo ¿no? que sí es Saccharomyces. Ok.
Entonces, bueno, viendo este asunto y teniendo los genomas, podemos comparar y ver cierta correlación y cosas que antes pensábamos que era verdad o no. Hay que tener en cuenta que el genoma nos estamos refiriendo a todo el material genético y su organización, en este caso en las células o en los organismos. Hay que mencionar, y como ya lo vimos, todos los organismos contienen ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, excepto algunos virus, ¿vale? ¿Ya llevaron biología molecular? Ya. Sí. Ya. Entonces, estos lo voy a mencionar rápidamente, pero sí tienen que volver a repasar ciertas cosas del ADN, ¿no? Como está compuesto por bases nitrogenadas, las cuales se pueden dividir en purinas y pirimidinas. En el ser humano se han calculado cerca de 3.2 billones de pares de bases, pero hay que tomar en cuenta de que no por ser un ser humano o ser un organismo muy complejo, vamos a tener más ADN. Eso no hay una correlación y les pongo aquí el ejemplo. Resulta que las salamandras tienen más ADN que el humano, creo que es cerca del doble. Y un protista, Amioba dubai, tiene 200 veces el genoma más grande que el ser humano. Es decir, no por ser un órgano meramente más complejo significa que vas a tener más ADN, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces, sabiendo estas cuestiones del ADN, entramos en cosas más específicas que por favor pongan mucha atención porque este tipo de palabras las vamos a estar utilizando de aquí en adelante con el tema de microevolución, ¿ok? Entonces tenemos primero qué es un gen. Un gen es una secuencia de ADN que se transcribe en ARN junto con regiones que no se transcriben, pero que son importantes para la regulación de la transcripción, ¿de acuerdo? Sí. El otro que tenemos que tomar en cuenta es qué es un locus. Un locus es un lugar en el cromosoma que ocupa un gen en particular. También se podría decir que es un gen, sin embargo, el lugar que podemos nosotros detectar en un cromosoma que ocupa un gen en particular o bien otra cosa, pero que nosotros podemos localizar en el cromosoma, lo vamos a llamar como locus, ¿de acuerdo? Sí. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es de que solo las células eucariontes poseen intrones y exones. ¿Alguien sabe qué es un intrón y alguien sabe qué es un exón? Ya llevaron biología molecular, ¿no? Ya. Lorena, tú dijiste que ya. Dime qué es un intrón y qué es un exón. ¿No dijiste que ya? Sí, pero no recuerdo bien. Ok. ¿Alguien que recuerde qué es un intrón y qué es un exón? Yo que es un exón, creo que son los que codifican a las proteínas. Pero ¿dónde se encuentran los exones? Profesor, los intrones son los que no codifican y los exones son los que sí codifican proteínas. ¿Y dónde se encuentran y por qué unos sí y por qué otros no? Pues están pues en el gen. Bueno, en el momento de la transcripción, ¿no? Exacto. Entonces, vemos que los intrones es lo que nosotros le llamamos, por así decirlo, un gen no maduro, ¿no? Entonces, los intrones son secuencias que se encuentran entre los exones y en los eucariontes tienen que ser removidas para que nada más queden los exones y así se transcriba en ARN, bueno, sí, en el ARN, ¿de acuerdo?
Esto solo sucede en eucariontes, pero no dudo que por ahí haya un previo en algunos protistas o, bueno, en bacterias, ¿vale? A ver, un momentito, es que ya se me trabó esta cosa. Voy a quitarlo, perdón, se me trabó. Ok, listo, perdón. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí. Sí. Ok, perdón, se volvió a cerrar. Bueno, entonces... Ok, entonces, intrones, exones, eucariontes, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces vemos también de cierta manera lo que es o supongo que ya vieron lo que es el código genético. Es decir, cuando ya se transcribe el ADN a ARN y para que estos se puedan transcribir a proteínas, hay un código genético, el cual nos dice que 3 bases nitrogenadas, es decir, un codón, codifican para un aminoácido en particular. Y tenemos y sabemos que también es degenerado este código genético. ¿Alguien que me diga a qué se refiere el código degenerado? ¿Saben a qué se refiere eso? Bueno, en general, ¿sí? Creo que es que existen más codones distintos bueno, sí, diferentes a los necesarios para guardar la información genética. Sí, es decir, no el codón UAU siempre va a ser fenalanina, ¿no? Entonces, hay muchos codones que nos pueden transcribir en el mismo aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, hay más combinaciones de codones que combinaciones, bueno, que aminoácidos. Sin embargo, hay algunos que sí se prevalezcan siempre, como son los codones de alto, UAA o UAG, o bien el de inicio, AUG, ¿de acuerdo? Bueno, eso es meramente como repaso, pero tienen que tomar en cuenta porque se toma mucho en cuenta en la microevolución. Ahora bien, de conceptos que necesitamos saber para la microevolución ya vimos que es un gen, ya vimos que es un locus, me parece, pero también tenemos que saber qué es un fenotipo. Ya lo habíamos visto al comienzo de la teoría sintética de la evolución y les dije que por favor lo tomaran en cuenta porque es tal cual la microevolución y sus conceptos lo que hicieron el nombre de la síntesis moderna de la evolución biológica. Entonces tenemos que un fenotipo es una característica de un organismo o de un grupo de individuos. Este fenotipo ya puede ser fisiológico, bioquímico, morfológico, entre otras cosas. Y la variación del fenotipo resulta de la diferenciación del efecto del medio ambiente, ¿de acuerdo? O sea, lo que nosotros estamos viendo, el fenotipo, es debido al gen, al genotipo o al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que el genotipo es la constitución genética de los organismos o de un grupo de organismos. Esto es, ojo, un grupo de organismos o poblaciones. Por lo tanto, el fenotipo
Aparte de referirse al individuo, también se refiere a un grupo de organismos, ¿ok? Porque estamos hablando de evolución y las poblaciones son las que evolucionan, ¿vale? Ok. Entonces, locus es la región en el cromosoma o lugar que ocupa un gen en el cromosoma. El plural de locus le vamos a llamar loci, ¿ok? Y bueno, ahora vienen ya conceptos que vamos a utilizar también o que se utilizan demasiado. Yo supongo que la mayoría de ustedes ya vio los artículos o ha visto artículos donde mencionan el alelo. Un alelo es la expresión o diferentes expresiones de un gen. Por lo general se distinguen de otros alelos por su efecto en el fenotipo. ¿Entienden qué es un alelo? Las diferentes expresiones de un gen. Si sí, díganme un ejemplo de las diferentes expresiones de un gen. ¿Cómo se puede estar expresando un gen de diferentes maneras si es el mismo gen? Profesor, ¿podría ser el color de ojos? Exacto, dime por qué. Pues porque, bueno, en algunas personas se expresa diferente porque tienen los ojos verdes o azules, no sé, o cafés. Pero sigue siendo el mismo gen, ¿no? Ah, exacto. El color de los ojos, pero la expresión de ese gen es a lo que nosotros le llamamos a llamar alelo. Eso tomémoslo en cuenta porque cuando veamos el principio de Harry Weiner, se va a ver muy bien el asunto de los alelos y sus expresiones. Pero bueno, no sé si esta semana toca un artículo donde vamos a ver de que el asunto de el efecto poligénico. Entonces, ahí les voy a dar un tip. El otro concepto que tenemos es el del haplotipo. Es decir, ¿qué es un haplotipo? Una de las varias secuencias de ADN de un gen dado. El haplotipo puede ser equivalente al alelo si los alelos se distinguen por las pares de base. ¿De acuerdo? Si tenemos un gen y todas esas secuencias son iguales, pero si una se diferencia de ese, se convierte en un alelo diferente o en un haplotipo diferente. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una secuencia de ADN que codifica para algo, pero si esa secuencia de ADN se diferencia por alguna par de base, se convierte en otro haplotipo, ¿vale? Supongo que en los artículos que han estado viendo han visto redes de haplotipo, es a lo que se refieren. Toman secuencias del mismo gen de ciertas poblaciones, pero si una de ellas varía por mutación o por alguna par de base, no importa, se convierte en un haplotipo 2, 3, dependiendo, ¿vale? ¿Entienden esto del haplotipo? Sí. Conste. Ok, entonces ahora tenemos mutación. ¿Qué es una mutación? A grandes rasgos, más adelante lo vamos a ver como una fuente de variación. Una mutación es una alteración en el material genético. Da lugar a un nuevo alelo o un nuevo haplotipo. ¿Lo ven porque está ligado? Un alelo, varios alelos, y si uno muta, se convierte en otro haplotipo y da origen a nuevos haplotipos y da procesos de evolución. Hay que tomar en cuenta que las mutaciones, siempre creen que hablar de mutación es algo maligno. Hay varios tipos de mutaciones, hay mutaciones sinónimas, hay mutaciones neutras, y hay en cierta parte del codón. Si ese lugar del codón muta, es obvio que vamos a tener un cambio en el fenotipo radical. Pero hay partes, como en el lugar número 3 del codón, que si está mutando, no hay ningún problema. Son mutaciones que podemos ir acumulando a lo largo del tiempo sin tener un efecto negativo en el fenotipo o en el genotipo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, estos conceptos lo tienen que quedar muy claro porque la microevolución son parte bueno, tal cual de la microevolución, ¿ok? Entonces, copia de gen. Cuando se cuenta el número de representantes de un gen de un individuo o de población,
En este caso, la población diploide de cada individuo es porque posee 2 copias de los cromosomas somáticos y una copia de los gametos. Es decir, una muestra de 100 individuos van a tener 200 copias de genes. Es decir, aparte, ¿lo entienden? La copia del gen. Si yo tengo una muestra de 100 individuos, pero su gen está copiado, entonces tenemos tal cual 200 copias de ese gen. ¿Ok? Entonces, hablando de genes, también hablamos de alelos, porque es una expresión de gen. ¿Sí? Sí. O sea, un individuo tiene genes. Y cuando se copian esos genes, pues hablamos de que tienen el mismo gen copiado 2 veces, ¿ok? Entonces, bueno, entramos al asunto de ahora que es un homocigoto. O sea, el hablar de copia de genes se va a reflejar en el asunto del homocigoto y los alelos. Un homocigoto es un organismo que posee el mismo alelo en cada uno de sus copias del locus genético, ¿ok? Ahorita les voy a, bueno, supongo que muchos sabemos que somos diploides y por lo tanto tenemos 2 copias de un cromosoma. Por eso es de que hablar de homocigotos y heterocigotos. Un homocigoto es un organismo que posee el mismo alelo en cada una de sus copias de locus genéticos. Aquí lo vemos. Cromosoma 1, ejemplo, un homocigoto tiene el mismo alelo en cada uno de sus copias del gen, ¿vale? Y un heterocigoto es el organismo que posee diferentes alelos en cada una de sus copias del locus genético. Es decir, en una encontramos un alelo, expresión de un gen, pero en su copia vamos a tener otra expresión de ese gen. Como lo mencionaba Luisa, posiblemente el color azul está dado porque seamos homocigotos, es decir, tengamos una misma copia de ese gen o de ese alelo y se esté expresando de igual manera. Pero posiblemente el color café sea dado porque somos heterocigotos, es decir, la combinación de un gen que nos diga vas a ser azul y otra que vas a ser verde. Entonces la combinación, no sé si sea café, pero es un ejemplo. ¿De acuerdo? Así de fácil, homocigoto, el mismo alelo en una de sus copias de locus. Locus ya sabemos que es una región identificable en el cromosoma. O heterocigoto, 2 expresiones diferentes de ese alelo en el cromosoma. ¿Queda claro? Sí. Hablamos también de que un homocigoto puede ser recesivo o dominante. Esto va a variar, obviamente, a qué nosotros consideremos que el gen es dominante y que es recesivo. Más adelante vamos a ver este asunto de homocigoto dominante y recesivo. Sin embargo, ahorita tienen que saber qué es un organismo homocigoto y qué es un heterocigoto, ¿va? Supongo que ya varios saben a qué me refiero con esto. Pero bueno, otra cosa que tiene que quedar muy clara es el asunto de que los individuos o la variación del fenotipo de los individuos puede ser dada por diferencias genéticas, diferencias ambientales o la combinación de estas. Es decir, en el asunto de las tallas de los pollos del ejemplo o de las aves. En parte es por la carga de genes que heredaron de sus progenitores y la otra es por el medio ambiente. No es de que solo por los genes, ni nada más por el medio ambiente, sino es la combinación de la carga genética con el medio ambiente, es lo que nos va a estar dando las diferencias o las variaciones en el fenotipo, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de que ya lo vimos, el ADN, pues una variación que repercute en el fenotipo, el medio ambiente, hay otra cosa que también repercute en el fenotipo, el cual le llamamos como los efectos maternales. Es decir, cuando la descendencia o el cambio en la descendencia
no tiene una relación con los genes. Cuando varía el fenotipo sin que tenga una relación con los genes. Es decir, diferencias congénitas. ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar de este término? ¿Alguien? Cuando las diferencias en el fenotipo no están dadas por los genes ni por el medio ambiente, sino por efectos maternales. ¿Alguien que me dé un ejemplo? Por El desarrollo embrionario. Pero... Bueno, que depende como del desarrollo del producto, dependiendo de cómo se alimente como la mamá o algo así. Exacto, tiene que ver tal cual en los efectos maternales. No es lo mismo el desarrollo del embrión en una madre que se la pasa fumando, tomando o haciendo X cosa que una señora que se la pasa alimentándose bien, tomando vitaminas, entre otras cosas. Entonces vemos que no solo las diferencias genéticas o las diferencias ambientales nos van a causar una variación en el fenotipo, sino también depende, en este caso, de los efectos maternales. Como ya lo dijo Apocalipsis, se dan en la parte embrionaria. Es decir, les digo, si su madre consumió muchas drogas, pues posiblemente el efecto del producto puede salir algo alterado. No siempre se da, pero son ejemplos, ¿de acuerdo? De cómo el material, cómo el fenotipo puede variar no solo por genes o por cosas ambientales, sino por el efecto maternal, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, venimos, ya que tomamos en cuenta estas como conceptos en la microevolución, tenemos que hablar asuntos de fuentes de variación en el material genético, ¿vale? Entonces, una fuente de variación en el material genético es la recombinación. Existen muchos mecanismos para el intercambio genético en procariontes, es decir, no sé, hay ciertas bacterias que tienen más transferencia horizontal o que tienen otros procesos para intercambiar su material genético o su genoma. Ya vimos qué es el material genético. Sin embargo, en eucariontes se restringe nada más a dos maneras de intercambio genético. Una es por la unión de gametos genéticamente diferentes y la otra es por la formación de gametos con combinación de alelos diferentes. Hablando a grandes rasgos, pues podemos hablar de meiosis, mitosis, meiosis y mitosis principalmente. Pero la recombinación es la fuente de variación más grande en el material genético. ¿Por qué la recombinación es la variación, bueno, es la que mejor o más variación nos da en el material genético? ¿Saben cuándo se lleva la recombinación? Si ya llevaron biología molecular, creo que ya saben qué es recombinación y dónde se lleva a cabo, en qué células, entre otras cosas. Tiene que ver con la fecundación, ¿no? Y las células cromosómicas, que son las que tienen pues la información genética, y al juntarse el óvulo y el espermatozoide, hay una recombinación, ¿no? Están intercambiando el material genético, exacto, y por eso el intercambio de material genético entre dos individuos en una población es una fuente poderosísima de variación en el genoma, porque tú lo mencionaste, Dan. Se están recombinando genomas totalmente, entre comillas, diferentes, gracias a la meiosis y en dónde se lleva a cabo esa recombinación. En la profase 1.
Sí, pero ¿en qué parte física de la célula se lleva eso? ¿Meiosis? El proceso se llama meiosis. ¿Pero qué se están recombinando? Los cromosomas. Y para que un cromosoma, o sea, no es que un cromosoma se recombine con cualquier cromosoma, sino se recombinan los Las cromatías de los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son los que se recombinan, ¿de acuerdo? Entonces, la recombinación es una poderosísima fuente de variación en el material genético por el asunto de que se están recombinando o combinando materiales genéticos de individuos diferentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces hablar de recombinación y como ya lo mencionaron, cromosomas homólogos, el cariotipo de un organismo es la descripción completa de sus cromosomas, es decir, el número de cromosomas, el tamaño de los cromosomas, su forma y su arreglo interno. La pérdida de un cromosoma o parte de él reduce la viabilidad del gameto por pérdida de genes, obvio. Si se pierde alguna parte de un cromosoma, pues puede que no tengas la información completa que te esté diciendo cómo se va a desarrollar ese individuo, ¿vale? Entonces, hablamos de un tipo de mutación en el cariotipo, o bien cuando el cariotipo se encuentra desbalanceado o presenta aneuplodia, hablamos de que un organismo, en este caso diploide, llega a tener 3 copias de un cromosoma. Creo que es lo que sucede con el síndrome de Down. Hay un número, bueno, nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos en primera? 46 pares. 46 pares, pero números, eso es en las células somáticas. Y en las células gaméticas, 23 dadas por 23. Exacto. Somos diploides en las células somáticas, pero haploides en las células gaméticas. Y la recombinación se lleva a cabo en las gaméticas, es decir, se combina el gameto femenino y el gameto masculino, se recombinan y es una fuente poderosísima de variación. Sin embargo, en esos procesos del desarrollo, meramente, ya sea gaméticos o somáticos, pueden existir cierto tipo de mutaciones. Cuando un organismo diploide, es decir, diploide que contiene un par de sus cromosomas, llega a tener 3 copias en alguno de ellos, lo llamamos como cariotipo desbalanceado o aneuploidía. Les comento, creo que en el síndrome de Down, no sé qué número del cromosoma. Es el número 21. ¿Qué número es? 21. ¿Y qué tiene ese número 21? ¿Tiene más o tiene menos? Tiene más, tiene 3. Ok, entonces ese es un ejemplo del cariotipo desbalanceado o una aneuploidía. Aquí les pongo un asunto de diploide, pero este puede ser triploide, cuatriploide y que tenga uno de más cuando todos los demás tienen 1 o 2 copias por lo general, ¿vale? Es un ejemplo en asunto de diploide, pero es una mutación en el cariotipo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de organismos diploides, es decir, tenemos 2 cromosomas homólogos, que se le puede decir 2N, o poliploide, más de 2 cromosomas. Se ha visto, por lo general, que muchos organismos llegan a ser poliploides. Pueden ser, les digo, pueden tener 3, 4, 5 o 6 copias de un cromosoma. El asunto es de que si tienen más de 2, se les va a llamar poliploide. Hay muchas truchas, plantas, ranas y mamíferos que han surgido por poliploidía. Y el gran ejemplo de que no siempre las poliploidías son graves es en las plantas con flor o en general en las plantas. Resulta que se ha demostrado que entre el 50 y el 70% de las plantas son poliploides.
Es decir, la poliploidía le dio una gran ventaja a las plantas para tener la diversidad de organismos que ahorita se cuenta. ¿Ok? Entonces hablamos de organismos diploides y poliploides. Ahora bien, ¿qué posiblemente mutaciones o cambios en el cariotipo nos puedan hacer poliploides? Ojo, estos es un ejemplo o más bien son consecuencias para que nosotros o un organismo diploide llegue a ser poliploide por asuntos de mutación en el cariotipo. Una puede ser por autoploidía, es decir, que la unión de gametos no reducidos, cuando existe la recombinación entre gametos, es decir, madre, bueno, femenino, masculino, se recombinan y resulta en el cromosoma, aquí no hay recombinación, simplemente se pasan directos a las células somáticas, ¿lo ven? Y la otra es por hibridación. Cuando hibridan dos organismos diferentes, pues no hay una manera de que no comparten los mismos cromosomas homólogos, entonces nunca va a haber recombinación y por lo tanto vas a duplicar tu número de cromosomas. Entonces, una puede ser por hibridación, que causas de poliploidía, y la otra causa de poliploidía es por la unión de gametos no reducidos. ¿Ok? Es decir, cuando se va a pasar de células somáticas a gaméticas, por lo general se divide ese cromosoma, pero en este caso nunca se dividió, siguen pasando dos, y el gameto, en lugar de tener una copia de cromosoma, tiene dos, y cuando se recombinan masculino, femenino, pues es 2 y 1. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Queda claro? Mutaciones que son causas de plodiploidía, autoploidía y aloploidía, ¿ok? Sí, profesor. Ok. Hay otro tipo de mutación en el cariotipo, lo cual son las inversiones, es decir, la inversión de segmentos o secuencias o genes. Ejemplo, X, bueno, el cromosoma 1, ejemplo, vemos cómo tiene un orden en el número de genes, el gen D, E, F, G, pero cuando existe inversiones, hablamos de que los genes, su posición que dirán de corresponder, se invierten totalmente. Entonces, esto tiene una repercusión al momento de la recombinación, porque como son cromosomas homólogos, pues ya no se están juntando los genes o se están recombinando los genes con sus genes, con el padre y la madre, sino están revolviendo genes que no tienen nada que ver. Entonces, las inversiones es un tipo de mutación en el cariotipo, ¿de acuerdo? Otro tipo de mutación que existe en el cariotipo son las translocaciones. Es decir, dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos. Aquí tenemos el ejemplo del cromosoma 4 y el cromosoma 20. Son cromosomas no homólogos intercambiando segmentos de genes en este caso. Entonces, vemos cómo el cromosoma 4 y el cromosoma 20 se recombinan dando una translocación de genes o de material genético. ¿Lo ven? El cromosoma 4, cómo queda, y el cromosoma 20, cómo queda. ¿Sí? Tal cual. No homólogos haciendo recombinación. ¿Ok? Sí. La otro tipo de mutación en el cariotipo es la fusión y fisión. Cuando hablamos de fusión, hablamos de unión de cromosomas y cuando hablamos de fisión es la separación de cromosomas. ¿Vale? Entonces, la fusión se está uniendo con otro cromosoma.
Puede ser que sea, no es lo mismo que translocación, porque en translocación sí se intercambian cromosomas no homólogos, es decir, tal cual se intercambian, hay recombinación, pero en la fusión se añade a ese cromosoma sin recombinación otro cromosoma, o bien lo diferente, que un cromosoma sea dividido por fisión, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, creo que tenemos que terminar hasta recombinación. Entonces, el asunto que quiero que quede claro son los conceptos que les di de alelos, locus, haplotipos, heterocigoto, homocigoto, organismo diploide, poliploide, por qué puede haber organismos poliploides, qué es el cariotipo y cuáles son los tipos de mutación que existen en el cariotipo. Y obviamente el por qué la recombinación es una poderosísima fuente de variación en el genotipo. ¿Esto por qué? Porque ya estamos viendo microevolución, lo cual te habla de los cambios meramente genéticos que existen en una población o en una especie, de especie para abajo, ¿ok? Si alguien por ahí me pone que la microevolución es el estudio de especies, no, es la especie hacia abajo, porque entre especies ya es macroevolución, ¿de acuerdo? Entonces, les tengo que mencionar el asunto meramente genético o cromosómico, porque ya estamos viendo microevolución. Y en este caso, la recombinación como una poderosísima fuente de cambio en el material genético. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí pueden ligar lo que vimos hoy con el asunto de la microevolución, la recombinación? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas? Microevolución, ¿qué estudia la microevolución? ¿Qué es la recombinación y por qué es una fuente poderosísima de variación? Tipos de mutación, entre otras cosas. Profe, yo tengo una duda. Dime, Daniel. En la autoploidía, podría ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? No es que no recuerdo la palabra en español, pero los inbreds o lo que tiene que ver con que una persona se junte con una persona de su misma familia, ¿se podría ser un ejemplo? Pues mientras no haya división de gametos, es decir, que la meiosis, ¿no? Es la parte de reducción del material genético. Mientras no haya una reducción, eso se refiere a la, ¿cómo se llama? Autoploidía. O sea, que no haya una reducción a las células gaméticas. Que sigas pasando de 2N al gameto, que ya no va a ser 1N, sino va a ser de nuevo 2N. Entonces, mientras no haya reducción, se le llama autoploidía, ¿ok? Sí, gracias. La verdad no sé si sea como tu ejemplo, pero aquí no hablamos de que ya se estén entrecruzando o haya recombinación. Simplemente la producción de gametos no hay una reducción de tu material genético. Se pasa tal cual, ¿ok? Otra cosa que tiene que quedar muy claro es que para que exista un cambio en la población, estos cambios tienen que tener con dos cualidades. O sea, uno es de que tiene que suceder en tus células gaméticas. Si tú tienes una mutación en los cromosomas o todo y en el material, en tal cual en las células somáticas, pues posiblemente pues tú te vas a morir y punto, ¿no? Si es que son muy graves. Pero si hay una mutación en las células gaméticas, eso es importante y la otra es que tiene que ser heredable, ¿de acuerdo? Si esa mutación en el cariotipo, en este caso en las células gaméticas, no es heredable, pues en la población no va a tener ninguna repercusión. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, profesor. Sí.
Ok, perfecto. Sí, pues fuentes de variación, recombinación, mutación, cariotipo y los otros conceptos que les mencioné, ¿vale? Sí. Ok, bueno. Entonces, por fortuna entramos a micro... A ver, ojalá les guste esta parte de microevolución porque es todos los ejemplos o la mayoría de los ejemplos que les mandé de artículos, así es como miden la evolución ahora. Gracias a la herramienta de la microevolución y todo lo que deriva de ellos, ¿ok? Sí. Vale. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, profesor. Sí, Vale. Que esté bien, hasta luego. Sí, Hasta luego. profesor, hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego.